música le agradezco la emoción, el sentimiento, lo que provoca la música internamente, porque eso después lo puedo traducir en la danza, en el movimiento. Fui a una profesora de conservatorio que vivía en la calle Catamarca y Rioja, en la casa particular, pero de esas antiguas profesoras de música, ¿no? Y yo me acuerdo que rendíamos en un conservatorio y demás. Y mi mamá dijo, acá hay que buscar otra cosa. Y empezó a averiguar, y en la universidad estaban los cursos de universidad. Entonces, apenas yo ya estaba avanzando ya en la primaria, no recuerdo en qué edad, pero no va a haber sido muy lejos de los 7, 8 años, me anotó en la escuela de música de la universidad. Y después seguí la carrera ahí. Ale, ¿cómo fue tu inicio con la danza? ¿Cómo empezaste a bailar? Empecé desde muy pequeña porque mi mamá quería que yo hiciera danza. Tenía 5 o 6 años y me llevó a la academia que estaba a la vuelta de mi casa. Y a ella no le convencía mucho esa academia, una academia de barrio, y se había enterado que había venido a Mendoza una bailarina europea muy famosa. Entonces ella hizo todo para llevarme y ahí después seguí, nunca dejé. Ella vino en el 38 a Mendoza, en el 1938. En el 1940 creó su escuela. ¿Y se llamaba? Escuela de Danza y Gimnasia Rítmica y Sol de Klietman. Pero claro, uno entraba ahí, era otro mundo. Era piso de parquet, un piano de cola negro, muchos cuadros de fotos de ella con artistas famosos, bailarines y actores. Yo tenía 6 años cuando entré a ese mundo mágico. Y bueno, la verdad que me atrapó desde un comienzo. Isolde Klietman fue una bailarina austríaca que vino a Mendoza a desarrollar su arte y fue la pionera de la danza moderna en Mendoza. O sea, si ella no hubiera venido a Mendoza, en realidad vino de casualidad porque vino escapando de la guerra, fue a Buenos Aires y por problemas de salud le recomendaron un lugar seco para vivir y se vino a Mendoza. Y llegó a Mendoza y primero trabajó en un conservatorio, pero después creó su estudio en el 1940. O sea que si ella no hubiera venido, digamos que la danza moderna hubiera demorado en llegar a Mendoza, porque todo en esa época ocurría en Buenos Aires y no era tan fácil ir a Buenos Aires. Así que ella trajo su arte a Mendoza y todas las bailarinas, una generación, varias generaciones de bailarinas pasaron por su estudio, ¿no? Tenían su sello. Y para Alejandra Tellar, ¿qué significó Isolde? Y para mí son las raíces. Ella me dio una formación que me permitió hacer lo que yo quería, que era ser libre con el movimiento. Un recuerdo de Isolde. Sus manos. Sí, yo creo que sus manos eran muy expresivas y era como si no tuviera huesos, ¿no? Era como una tela que se movía en el espacio. Era maravillosa. Sus brazos, sus manos. Y un recuerdo con Isolde. Hay un recuerdo
muy ingenuo por ahí, pero me acuerdo cuando era chiquita, éramos muchas niñas en las clases y ella hacía grandes rondas, ¿no? Y hacía algún ejercicio y lo teníamos que repetir todas. Y a mí me gustaba mucho estar cerca de ella, porque la admiraba desde chica, la admiré mucho. Entonces, ella, cuando tenías alguna dificultad, ella se acercaba, te daba la mano y te ayudaba. Entonces yo me equivocaba a propósito, porque a mí me gustaba que me diera la mano. Es una cosa muy ingenua, pero me pasaba eso, me gustaba que me prestara atención y me cuidara. ¿Y cómo permitía esa libertad Isolde? ¿Cómo era una clase? Claro, fíjate que me parece que es como, quizás sea un poco contradictorio, porque su clase era como medio estructurada, porque empezábamos con una barra, que era una barra clásica, demi-plié, souplesse, tendu, todo. Pero, por ejemplo, hacíamos demi-plié y después hacíamos un torso, o le hacíamos un 8, sus brazos eran maravillosos. Entonces, sus clases, después de la clase bien de técnica clásica, digamos, ampliada en el movimiento como contemporánea, íbamos al centro. Y seguíamos también con distintos ejercicios de disociación, ¿no? Y siempre después hacíamos unas diagonales de saltos, muchos saltos, hacíamos giros. Trabajábamos mucho trabajábamos los attitudes y bueno, brazos, mucho torso. Si uno lo analiza desde la técnica actual, no había improvisación. Todo lo que hacíamos era marcado por ella. En algunos momentos ella nos dejaba terminar un movimiento, o por ahí nos veía que no hacía, deja ese movimiento. Pero en general, parece contradictorio, pero esa formación fue tan rica y tan amplia y tan profunda, de conceptos profundos, que después abordar otras técnicas, cuando la vida me llevó a otros lados, no tuve problema de abordar otras técnicas, porque mi cuerpo estaba entrenado, mi cuerpo tenía conocimientos básicos de casi todo. ¿Cómo fue ese camino y cómo pudiste aplicar esas herramientas? Bueno, en esa época, que yo ya era del ballet de cámara de Isolde, a veces ella lograba traer a algunos maestros a dar clase. Y en una oportunidad me enteré que había en Buenos Aires un seminario de Renata Llotelius. Y empecé a investigar un poquito y digo, también una bailarina europea, contemporánea de Isolde, que vino escapando de la guerra, pero quedó en Buenos Aires. Cuando la conocí, digo, qué maravilla, porque era el mismo idioma, yo podía hacer todo lo que ella pedía. Entonces dije, yo tengo que estudiar con esta maestra. Y con gran esfuerzo me fui a Buenos Aires y estuve viviendo 3 años y medio. Y ahí tomé clases con Renate, por supuesto, la seguía donde iba. Ella daba una clase semanal. No eran como las de Isolde, era otra forma, pero yo las podía abordar perfectamente. Después tomé clases de clásico con Luis Baldassarre, técnica Graham con Freddy Romero, Ana Camien, o sea, con todos los maestros que en ese momento más sonaban en Buenos Aires. Y me acuerdo que le escribí a Isolde, le digo, le tengo que agradecer porque si no hubiera tenido la formación que ella me dio, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Cuando empecé en el ballet de cámara, por ahí Isolde siempre me decía que le ayudara en alguna clase, era como su asistente, ¿no? Bueno, a partir de eso yo siempre daba clases. Cuando me fui a Buenos Aires, cuando volví, también estuve dando clases en el estudio. Pero ella ya casi no iba al estudio. Y bueno, de ahí armé el homenaje, que fue que pude reponer las obras que hacíamos y ella pudo ver los ensayos y también vino acá al teatro cuando hicimos la función. Pero ella estaba
muy mayor. Mm. Y de alguna manera sigo la escuela de Isolde porque Isolde era muy musical, ella también era pianista. Era hija de un director de orquesta, por lo tanto su música era todo el tiempo. El fraseo, el movimiento, por donde iba la melodía iba el movimiento, o esa transcripción de lo que hace la música lo hace el movimiento, y a veces no, o sea, ese manejo. Y esa era otra gran coincidencia en mi vida, en mi formación. Así que creo que eso de alguna manera contribuyó a que me guste muchísimo la docencia. Me gusta mucho. Me parece un desafío cada cuerpo que tengo ahí adelante, un desafío de ver cómo hago para que logre encontrar el eje, los conceptos básicos de la danza. Y después que vuele, pero poder darle eso a alguien o tener distintas herramientas para llegar a esa persona me parece un desafío precioso. A mí me gustaría pensar que las alumnas que han pasado por mí se acuerden por algo que yo les he enseñado. Yo no soy una gran coreógrafa, no creo serlo. He hecho algunos trabajos coreográficos cuando tuve mi compañía, mi grupo, que era un grupo colectivo de trabajo, que ahí también aprendí a trabajar de otra manera. Mi formación era, la maestra te decía qué hacer y eso. Y llegó un momento que trabajando con las chicas en Colectivo Rojo Libre, me di cuenta que el formato era otro. Si bien yo tenía la última palabra, pero todos trabajábamos en pos de un proyecto. Yo les presentaba una propuesta y todos trabajábamos. La estructura que me dio la música no me permitió ser libre y ese es el desafío que tengo. Entonces es mi nuevo objetivo. Yo ahora me siento más tolerante conmigo porque la formación de la escuela de música era muy estricta. Recuerdo que en una oportunidad yo siempre iba más temprano de mi clase de música, de piano, a calentar dedos y demás. Y un día me puse como a jugar con el piano y entró mi profesora y no sabes el reto que me dio. Me dice que tanto sabes todo que tenés tiempo de jugar. O sea, fue una cosa... Pero a mí me marcó, esa frase me marcó a fuego. Y yo nunca pude jugar con el instrumento. Ahora en esta etapa de mi vida quiero abordar eso. Porque creo que ahí voy a lograr la plenitud de libertad realmente. Cuando yo pueda hacer del instrumento lo que yo quiera. Técnicamente puedo ejercitarme un poco más y mis dedos están un poco lentos cuando dejo de estudiar. Cuando pongo a estudiarme enseguida nomás los dedos empiezan a correr. Pero ¿de qué me sirve la técnica si yo no puedo jugar? Yo no quiero perder la disciplina. A mí me parece que la disciplina es una gran herramienta para conseguir logros. Y la continuidad de las cosas. Entonces, si uno está estudiando algo, perseverar y la continuidad de esa investigación hace que tenga un buen resultado. Eso no lo quiero perder, porque ha sido una muy buena herramienta en mi vida eso. Pero sí ser más tolerante con los resultados. Me gusta la libertad, pero con una buena definición del movimiento. Es como, yo siempre digo que es como si un actor no tuviera buena dicción. Si vos no tenés buena técnica, podés ser muy libre y se transforma en expresión corporal, que está bien, pero yo prefiero la danza con una buena dicción, con una buena terminación de movimiento. Eso. Bueno, como te había dicho, la danza y la música son mis ejes de vida.
Quizás mi primer viaje fue para encontrarme, o al menos intentarlo. Ahora, después de tantas cosas vividas, me tengo, me sostengo y vivo tan intensamente como puedo, abriendo puertas impensadas para crecer con mi arte. Ahora viajo para volar.